La inteligencia artificial y el transhumanismo a menudo se nos presentan como fronteras completamente nuevas. Nos dicen que la humanidad está entrando en un futuro como nada que haya existido antes, que estamos cruzando umbrales que ninguna generación antes de nosotros ha siquiera alcanzado. Pero las escrituras nos dan una manera diferente de interpretar momentos como este. Lo que estamos presenciando no es una nueva ambición, es una vieja rebelión. Bajo el lenguaje moderno, las herramientas son diferentes. La tecnología es más sofisticada, pero el deseo en sí no ha cambiado. La rebelión nunca ha dependido de la época, se adapta a las herramientas disponibles. En esa generación, la Biblia nos muestra constantemente que la rebelión no innova, se repite, se recicla. Aprende a hablar el lenguaje cultural del momento mientras persigue el mismo objetivo antiguo, ir más allá de la humanidad, más allá de los límites de Dios, mientras se va de la autoridad de Dios. Por eso la tecnología siempre ha estado entrelazada con la rebelión. En el Génesis, la humanidad no se rebeló porque les faltara entendimiento, se rebelaron porque su entendimiento aumentó. El conocimiento se expandió, las capacidades se multiplicaron, la cooperación se intensificó entre el espíritu y el reino de la carne. En lugar de llevar a la humanidad a una humildad más profunda ante Dios, el progreso se utilizó para intentar ir más allá de él. Génesis registra que la humanidad dijo, hagámonos un nombre. ¿Te suena familiar? Esa simple frase expone el corazón detrás de la rebelión. El avance, cuando se separa de la sumisión, siempre se vuelve hacia adentro. Cuando el progreso se vuelve autorreferencial, eventualmente se vuelve autoexaltante. La respuesta de Dios en Babel no fue miedo a la innovación, sino resistencia a la rebelión unificada. El problema nunca fueron los ladrillos, las torres o incluso la ingeniería, fue la ambición, sin alineación. La humanidad buscó la trascendencia sin obediencia, la unidad sin sumisión y la permanencia sin Dios. Ese patrón nunca terminó, simplemente esperó a una generación capaz de repetirlo a mayor escala. Ese impulso se presenta de nuevo hoy. La inteligencia artificial suele presentarse como neutral, inevitable, puramente beneficiosa y como cualquier herramienta puede usarse para servir o para hacer daño. Pero el transhumanismo va más allá de la asistencia o la eficiencia, da un paso hacia redefinir lo que realmente significa ser humano. En el fondo, el transhumanismo no es una discusión científica, es una discusión teológica. Pregunta quién define la humanidad, qué límites deberían existir y cuestiona si la dependencia de Dios sigue siendo necesaria. La Escritura ya responde esas preguntas de manera muy clara. Génesis nos dice que la humanidad fue creada a imagen de Dios, no como un experimento, no como una versión beta, ni como un prototipo esperando ser perfeccionado. La humanidad fue creada con dignidad, propósito y límites por diseño. Esos límites no fueron errores, eran protección. El mundo moderno a menudo trata las limitaciones como un defecto. Las escrituras las tratan como sabiduría. Los límites le recuerdan a la humanidad que somos seres creados, no seres que se originan a sí mismos. Y cuando la mejora busca reemplazar la dependencia de Dios en lugar de apoyar la mayordomía bajo Dios, se ha cruzado un límite. En ese momento la asistencia se convierte en alteración, la mayordomía se convierte en propiedad y el progreso se convierte en intrusión. Y aquí es donde la rebelión reciclada se vuelve visible de nuevo. La antigua rebelión siempre ha buscado encarnarse. Busca expresarse en la carne, influir en los sistemas y lograr permanencia sin Dios. Cuando el acceso directo a la humanidad está restringido, la rebelión se adapta, se mueve a través de la cultura, la ideología y la innovación. La inteligencia artificial se vuelve atractiva en ese entorno, no porque sea inteligente, sino porque promete autonomía. Ofrece sistemas que no descansan, toma de decisiones sin conciencia y gobernanza sin rendición de cuentas. El objetivo no es solo la inteligencia, siempre ha sido la autoridad. Por eso el transhumanismo utiliza constantemente un lenguaje de trascendencia. A la humanidad se le dice que puede superar sus limitaciones, que puede extender su vida indefinidamente y redefinir su identidad en sus propios términos.
Estas promesas hacen eco de la misma mentira antigua dicha desde el principio, que la humanidad puede convertirse en algo más al salirse del diseño de Dios. Pero las Escrituras son claras sobre de dónde provienen la vida, la identidad y la autoridad. La vida no viene a través de la inteligencia, la vida no se origina en la mejora, la autoridad no se origina en la capacidad, todas se originan en Dios. Y cuando la humanidad intenta asegurar su futuro aparte de Dios, el patrón siempre es el mismo. El control reemplaza la mayordomía, los sistemas se expanden, la responsabilidad se desvanece y las personas poco a poco se convierten en puntos de datos, unidades de productividad o perfiles de comportamiento en lugar de portadores de la imagen. Este cambio casi nunca se siente peligroso al principio, se siente eficiente, compasivo y casi necesario. Los sistemas se justifican en nombre de la seguridad, los controles se explican como protección y los límites se eliminan en nombre de la inclusión. Pero la Escritura nos enseña a evaluar los frutos, no las intenciones. Y cuando la confusión aumenta en lugar de la sabiduría, algo ha cambiado. Cuando el miedo se expande en lugar de la paz, se pierde la alineación, y cuando la autoridad se vuelve centralizada y distante, se ha cruzado un límite. Por eso el discernimiento es esencial en este momento. Esto no es un llamado a temerle a la tecnología. El miedo nubla el juicio y debilita la claridad. Las Escrituras nunca instruyen al pueblo de Dios a entrar en pánico ante la innovación. Esto es un llamado a reconocer patrones. Dios nunca se ha opuesto al progreso. Él se opone al orgullo, se opone a los sistemas que intentan reemplazar la dependencia de Él con la dependencia de mecanismos, plataformas y estructuras centralizadas. El peligro no es la inteligencia artificial, el peligro es la humanidad artificial. Una versión de la humanidad que ya no reconoce a su creador, que ya no respeta los límites y que ya no valora la sumisión a Dios como sabiduría. Una humanidad que mide el valor por la productividad en lugar de la imagen y la utilidad en lugar de la dignidad. Este momento requiere madurez. La humanidad no necesita ser mejorada, necesita ser alineada. El futuro no se asegura con sistemas más rápidos ni con una integración tecnológica más profunda. Se asegura permaneciendo dentro del diseño de Dios y bajo su autoridad. No naciste en este momento tecnológico por accidente. Dios no coloca a las personas en la historia por error. Fuiste colocado aquí porque se requiere discernimiento, ahora. Entender las herramientas de esta época es importante, pero entender el espíritu detrás de ellas es aún más importante. Esta hora no exige retirada ni indignación, exige estar arraigados, exige claridad espiritual en medio de cambios rápidos. Te animo a que permanezcas anclado en el diseño de Dios. Mantente claro en el discernimiento y vive una vida sometida a su autoridad. La rebelión puede reciclarse, pero el diseño de Dios no necesita una actualización, simplemente necesita alineación.